Con uno, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, a quien damos la bienvenida. Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Pepe. Muy buenas noches. Buenas noches. Marcha ayer. ¿Marcha, marchota o marchita? ¿Cómo la percibiste? ¿Mucha emoción? Sí. ¿Fuerza? Poca. Mira, yo creo que es un buen retrato de cómo están todos aquellos que discrepan de Andrés Manuel López Obrador. Creo que es una expresión, pues, claramente muy minoritaria. Fue una marcha muy pequeña que se reprodujo en unas cuantas ciudades de la República. Pero más allá de la dimensión de la marcha, que desde luego es relevante, yo lo que detecto es una falta de foco, de concentración, de mensaje político, porque creo que también lo que refleja la marcha del día de ayer es que la crítica, las oposiciones al gobierno de López Obrador no tienen causa, no tienen cabeza, no tienen ningún liderazgo. Por lo menos no equiparable a López Obrador, que tiene el podio, el oratorio o púlpito, como le quieras llamar. Por supuesto, y que tiene una agenda clara, que tiene un discurso muy coherente. Y lo que vemos nosotros, si nos asomamos, pues por lo menos a las pancartas que pudieron verse, yo creo que hay una gran dispersión, por lo menos. Creo que no hay, para empezar, pues ningún fundamento, por ejemplo, para pedir lo que algunas pancartas están reclamando, la renuncia del presidente de la República. Eso es imposible. Yo creo que no solamente es imposible, es absurdo. El presidente López Obrador llega al poder, llega a la presidencia de la República con un respaldo mayoritario incuestionable. No hay absolutamente ninguna acusación de que esté violando normas constitucionales para que se proceda en su contra. En ese sentido, yo creo que es un acto antidemocrático el pedir la renuncia a unos cuantos meses de su mandato del presidente de la República. Creo que sí hay, desde luego, expresiones de preocupación legítima, el hecho de que se vea a un presidente que está construyendo una maquinaria de poder que puede ser avasallante, que puede alterar los equilibrios políticos, pero también hay expresiones que debemos nosotros juzgar inaceptables en un esquema democrático, como por ejemplo el cuestionar la capacidad intelectual y la ciudadanía misma de quienes apoyan al presidente López Obrador. El hecho, por ejemplo, de decir nosotros quienes no votamos por López Obrador somos aquellos que realmente ejercemos nuestra capacidad de raciocinio. Bueno, yo creo que esas son pulsiones antidemocráticas que también se expresaron el día de ayer y creo que también deben ser registradas como algo inaceptable en un debate. Vemos expresiones fanáticas de uno y otro lado, desde luego, del orador desde el púlpito que va a transformar este país, arrebatando el poder total, a lo cual tiene legítimo derecho, se lo dio la sociedad que votó mayoritariamente, y el de la sociedad que se siente agraviada, que perdió privilegios y que tiene todo el derecho justo a manifestarse. Donde yo siento que no hay fuerza es en la unificación de criterio de pedir una sola cosa al presidente, que sea viable, responsable, enfocable y no una utopía de solicitar la renuncia, que es imposible. Mira, yo creo que es el reflejo de esta orfandad de las oposiciones. No hay realmente una guía, no hay liderazgos. No hay, de hecho, partidos de oposición con vida. Desaparecieron con López Obrador. Me parece que desaparecieron con la elección de julio pasado. Quienes generaron esa catástrofe de las oposiciones fueron los electores que castigaron severísimamente a los partidos tradicionales, al PAN, al PRI y al PRD. ¿Por qué hablas hoy en tu colaboración del periódico Reforma de épicos y apocalípticos? Pues porque yo tengo la impresión de que esto que decías tú hace un momento se refleja en una actitud de los dos extremos del país,
de no entenderse, de no tener ninguna disposición de comprender los argumentos que tiene el otro lado, de no comprender desde el gobierno las razones, las preocupaciones que pueden tener los críticos, y por el otro lado de no entender los críticos al gobierno de López Obrador cuál es el motivo que llevó a este cambio político tan importante en julio pasado. Y me parece que si en algo coinciden, es en la idea de que todo en el país cambió en diciembre. Que México es un país radicalmente distinto con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, y con eso que de repente nos aceptamos, nos tragamos el anzuelo de la cuarta transformación, como si efectivamente hubieran nacido otro país en diciembre. Yo creo que más allá de esta retórica, las continuidades en el país son muy importantes. En el país sigue habiendo una serie de persistencias, tanto en lo negativo como en lo positivo, que deberíamos nosotros por lo menos registrar. ¿Qué pretende López Obrador? ¿Refundar a México? Bueno, ¿reescribir la historia? ¿Tirar el último ladrillo de lo que significa el pasado? Yo creo que tachándolo del neoliberal y culpándolo del desastre que ahora ha tenido que enfrentar. Me parece que la ambición de Andrés Manuel López Obrador es extraordinaria. Tiene una ambición histórica de refundar al país, lo ha dicho constantemente. No se trata de encabezar simplemente un nuevo gobierno, sino de dar vida a un nuevo régimen político que tenga tanta importancia como el cambio que se dio en el principios del siglo XIX con la independencia, después con la reforma juarista y con la Revolución Mexicana. La ambición de López Obrador es extraordinaria. Creo que en generaciones no habíamos visto una ambición de este calado. Pero lo que creo que ignora Andrés Manuel López Obrador es que en su propio proyecto hay continuidades importantes. Hay instituciones que él está tratando de preservar, de continuar, como por ejemplo el Banco de México, que él ha mandado constantemente la señal de que respeta, de relaciones internacionales que no quiere él alterar, como por ejemplo nuestro vínculo comercial con los Estados Unidos. Entonces esta ilusión de que de repente truena uno los dedos y que por muy importante que haya sido un cambio electoral se refunda un país, la verdad me parece un poco ingenuo. Te voy a poner lo que dijo hoy el presidente de la República referente a las marchas que hubo ayer, que fueron, por cierto, muy criticadas por el secretario de Comunicaciones y Transportes, burlándose de los que estaban ahí. Dijo textual Javier Jiménez Espriu: nunca pensé que todos los que están con AMLO, contra AMLO fueran a la marcha, pero sí, fueron todos. Decíamos hace un rato, fueron pocos si se compara con los 30 millones que eligieron al observador, pero fueron muchos, se toma en cuenta la repetida capacidad de convocatoria, ¿no? A través de las benditas redes sociales. Un comentario muy impertinente de un funcionario gubernamental. No, hombre, así le fue en redes. Y que hubiera sido entendido si fuera de un dirigente político, ¿no? Sí. Te ponemos lo que dijo López Obrador hoy en la mañana, luego de la marcha. Para mí, que se rió entre dientes. Nos llevó tiempo y, como se comprenderá, pues no llegamos para ser floreros, para estar de adornos, y tampoco aspiramos a ser monedita de oro. Yo creo que tienen todo su derecho de manifestarse. Tenemos que ser muy respetuosos del derecho de manifestación. Yo hasta celebro que se organizara esta manifestación y ojalá y se sigan manifestando con libertad quienes no están a favor del gobierno. Pues concluimos, creo que lo dice alguien que nació en las marchas.
Bueno, yo creo que si recordamos el precedente de una marcha crítica de Andrés Manuel López Obrador, aquella marcha cuando él era jefe de gobierno del Distrito Federal, creo que esta reacción es mucho más prudente, creo que es respetuosa y finalmente pues me parece que es un mensaje sensato el decir yo respeto que se organicen mis opositores y adelante, ¿no? Gracias, Jesús, como siempre. Gracias a ti. Gracias, buenas noches.